Buenas noches, amigas y amigos. Tenemos una excelente entrevista el día de hoy en Change TV, diálogos con causa, conversaciones que inspiran. Y hoy invitamos a un especialista en Derecho Internacional, el doctor Christopher Nava Sandoval. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecerte que hayas aceptado esta invitación. La verdad, el hablar de estos temas de Derecho Internacional, no hay como estar con expertos. Brevemente voy a explicar algunos datos del doctor para darle el contexto y el texto. El doctor Christopher Nava Sandoval es abogado, académico con más de 10 años de experiencia, estancias doctorales realizadas en Francia y Bélgica. Ha desempeñado el cargo de representante de doctorado ante la Comisión de Bibliotecas de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente socio director en Law Global Partners. Así es. Y algo que también me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de conocer al doctor, que domina múltiples idiomas, incluyendo inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino, mandarín y lengua de señas mexicana. ¿Es correcto? Así es, Rafa. Bueno, como ven, va a ser un programa muy interesante y antes de iniciar, Doc, te voy a platicar de las actividades que hemos estado haciendo en la regiduría, si me lo permites. Consideramos que el trabajo de la regiduría ha sido desde una visión humanista, de una visión incluyente, de una visión de trabajar por las personas más vulnerables, entendiendo las personas adultas mayores, las mujeres, los jóvenes, personas con discapacidad, niñas y niños. Y tuvimos la oportunidad de gestionar una donación para una casa de adultos mayores. Esa donación fue de colchones, dando colchones nuevos, dándole dignidad. Y bueno, ese es parte de los trabajos que hemos hecho en la regiduría, Doc. Excelente. Y bueno, pues, sin más preámbulo, Doc, preguntarte primero, veo que la verdad tienes un currículum. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. 32 años de edad. O sea, ¿no paraste para llegar al doctorado? Sí, no he parado. No has parado. Sí, no. ¿Eres adicto al conocimiento? Pues me gusta, lo hago por hobby. Ok. ¿Y cuando haces lo que te gusta no es trabajo? Totalmente. Lo disfrutas y no sientes que es una carga. ¿En la UNAM? En la UNAM, de hecho, justamente, bueno, si me lo permites, sí. soy oriundo de un municipio vecino allá a tu regiduría. Yo soy de Ecatepec. Ok. Pero pues toda mi vida académica, estudiantil, desde la preparatoria, en el Colegio de Ciencias y Humanidades en Plantel Vallejo, pues haciendo diariamente el recorrido, ¿no? Desde Ecatepec hasta el CCH y posteriormente desde Ecatepec hasta Ciudad Universitaria. Así que... Tener un doctorado no ha sido fácil. Para nada. Yo lo sé, los datos dicen que el 3% de nuestro país tiene licenciatura, el 1% maestría y menos del 1% el doctorado. Totalmente. Tu tesis doctoral, la investigación sobre qué versó? Pues mi línea de investigación va en el sentido del fiscal internacional, derecho fiscal internacional, enfocándome en la doble tributación, los precios de transferencia desde la óptica de los organismos internacionales. Ok. Platícame un poco de las estancias doctorales realizadas en Francia y Bélgica. Claro, fueron unas estancias de investigación muy ricas y muy fructíferas. ¿Por qué? Porque, bueno, independientemente también de que estas estancias se dieron en el idioma francés, también para empaparme de toda la parte cultural, obviamente jurídica, y toda la parte también personal de los profesores, cambiar ese chip de cómo nosotros recibimos la educación a ir a un sistema jurídico, un sistema educativo completamente distinto. Sin duda alguna es una experiencia que te nutre como investigador, como académico, pero sobre todo como ser humano. Dijiste algo interesante, investigador. Un investigador tiene una labor muy importante en la sociedad. Totalmente. Y tú puedes desvelarte horas cuando un tema te apasiona. Totalmente. Y el objetivo principal como un investigador es justamente acercar todo este conocimiento técnico y especializado al ciudadano de a pie,
a las personas que totalmente pues pueden o no tener una licenciatura, un estudio, una instrucción como tal educativa, y justamente nuestra labor como investigadores es digerir ese conocimiento jurídico y técnico para que cualquier persona pueda entenderlo. Yo considero que el socializar el conocimiento, como tú dices, eso es muy importante, lo decía Vygotsky, pero el acuerdo de mínimos, un maestro me lo decía, tú puedes tener el conocimiento en el derecho, puedes tener un doctorado en derecho, pero el acuerdo de mínimos es que te entienda un niño de 8 años lo que le estás explicando. Tú que has sido docente, ¿cómo bajar ese conocimiento en la universidad? Sin duda alguna hay muchas técnicas para el conocimiento, para impartirlo como tal a todos los niveles. No le vas a explicar la misma situación de cómo vas a pagar doble impuestos a un estudiante de doctorado o maestría que a una persona que va en el kinder, ¿no? Un pequeño niño o niña. Y en este caso justamente tú tienes que buscar las herramientas, el léxico también es muy importante, el cómo les hablas, el cómo pones los ejemplos. Yo desde la cátedra puedo decirte que ejemplificando las cuestiones técnicas y teóricas más densas es como podemos llegar al entendimiento del alumnado. Entrando en materia de derecho internacional, si me lo permites, doctor. Claro que sí. Muchos hablan de consulados y embajadas, pero a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre un consulado y una embajada? Claro, y es muy importante esta pregunta porque muchas veces en la comunidad se confunden y se llegan a interferir estos conceptos, y cuando uno está en el extranjero es muy importante que conozcamos estas diferencias. Por un lado, una embajada es esta representación del gobierno, es esta cuestión institucional en la que el embajador como tal, que es la figura jurídica más importante en la embajada, va a representar y actuar como si fuera el representante de México en los países extranjeros, a diferencia de un consulado, que en este consulado la máxima figura es el cónsul y tiene esta labor de servicio a la comunidad, en este caso mexicana, poniendo el ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y también es importante que el hecho de las embajadas son una por país y los consulados puede haber tantos consulados como necesidad poblacional exista. Tenemos el ejemplo claro de Estados Unidos, que son 50 estados en Estados Unidos y tenemos 53 consulados y están a lo largo de todo el país, y la parte de la embajada, como regla general, de acuerdo también a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se encuentra en Washington. Se tiene que encontrar la embajada en la capital del país extranjero. Es un dato interesante, doctor, que obviamente lo que nos explicas, que estos 53 consulados, ¿no? Como tú dices, Estados Unidos tiene 50 estados, ¿no? Por eso la bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellitas. Y son datos interesantes, ¿no? Para los amigos que nos ven a través de las redes sociales. 53 consulados. Y entonces, ¿dónde hay más consulados? En este caso, en los países donde hay más densidad poblacional, como son California, Texas, Nueva York. Principalmente ahí es donde tienen más de un consulado. Ahora, vimos una nota en la semana, Doc, que platicábamos sobre esa revisión que va a hacer la Fiscalía. Claro, no, el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, pero ¿tiene facultades de revisar los consulados? En este caso sí. ¿Por qué? Porque recordemos una parte. Un consulado o una embajada es una extensión del territorio del país, en este caso saliente, que en este caso somos nosotros, la embajada de Estados Unidos, la embajada de México en Estados Unidos, el consulado de México en Estados Unidos, es una extensión del territorio. Se podría decir que es territorio mexicano en suelo extranjero. Pero ¿qué pasa aquí? Este es un sistema de cesiones. El Estado de Estados Unidos cede como que esta parte de, no quiero decir soberanía para no confundir quizás a los amigos que nos ven, pero en este caso sí tienen facultades para revisión de las actividades que se realizan en los consulados, y no solo de México, sino de cualquier país extranjero, cuando se tengan noticias, en este caso por parte de Estados Unidos, que en el consulado se están realizando actividades
prohibidas o no permitidas dentro de esta cuestión. Y aquí también vamos a hacer una acotación muy importante. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas hace referencia también, el de las relaciones consulares, hace referencia a 13 actividades en su artículo 5 que los consulados tienen permitido hacer. Y regresando un poquito a la teoría jurídica, la teoría del Estado, recordemos que los servidores públicos y los funcionarios públicos únicamente están facultados a realizar lo que la ley les permite, no así un ciudadano de a pie, que podemos hacer todo lo que la ley no prohíba. Un funcionario público únicamente puede hacer lo que la ley le faculta, y está muy bien estructurado en esas 13 facultades, que es lo que puede hacer en este caso el cónsul. Y esta cuestión ya de proselitismo político, que es lo que se está acusando por parte del gobierno de Estados Unidos, es la actividad prohibida que se va a focalizar. ¿Crees que parte de la narrativa de el presidente Trump ha sido el presidente estadounidense que más ha golpeado políticamente a México? Creo que la relación que se ha tenido históricamente con los presidentes de Estados Unidos ha sido una relación cordial y respetuosa. Claro. ¿Consideras que parte de las acciones que está haciendo el presidente Trump es porque se acercan las elecciones de noviembre? Totalmente, y también recordemos un poco que Donald Trump es un showman, claro. Es una persona que le gusta el foco, le gusta toda la parte del protagonismo, así que muchas de las decisiones y acciones que ha emprendido en su gobierno en contra de nuestro país y de otros países ha sido con esa intención de ser el foco de atención, prácticamente. O sea, considero también, concuerdo lo que tú dices, que Trump es alguien mediático, totalmente. Es alguien que estaba estudiando un artículo que Hillary en esta campaña contra Trump invirtió 285 millones de dólares y Trump solo 100 millones de dólares. Pero la capacidad que tiene él de ser en Twitter, en X, en redes sociales, obviamente esto avanza. Y vimos ayer en las noticias en China que llega a China con un grupo de principalmente empresarios, pero que están en las tecnologías. Claro. Que están en las redes sociales. Entonces, concuerdo. Ahora, parte de esta entrevista, Doc, si me lo permites, vamos a hablar un poquito de extradición con otros países, ¿no? Claro. Hablaste de la Convención de Viena y el caso de Florence Cassés, los datos que yo tengo, palabras claves que nos entiende la ciudadanía: liberación de una ciudadana francesa, transmisión simulada al día siguiente de su detención, dirigida por Genaro García Luna, y violación al sistema consular y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quisiera que me explicaras cómo un montaje televisivo pudo darle la libertad a Florence Cassés cuando le habían dictado 92 años de prisión. Así es. Sí, y justamente aquí nos vamos al estudio técnico de la figura de la extradición, y quisiera empezar justamente diciéndoles qué es la extradición. Pues la extradición es una figura jurídica que se da siempre entre países, decimos los que estudiamos un poquito el derecho, entre estados, estados entendiéndose al país. En este caso, entonces, esta figura de extradición es una solicitud que el país requirente le solicita al país donde está la persona de la cual se está haciendo una investigación o sobre la cual se tienen ligeras sospechas, pero fundamentadas y motivadas, de la realización de un delito. Así que con esta cuestión, esta solicitud que hace el país requirente para que la persona que es una suposición de una generación de un delito, vaya al país requirente a cumplir la condena o a seguir el juicio o el procedimiento judicial del cual se le está acusando. Prácticamente ese es el concepto de extradición. Doc, pero ¿no te parece injusto? Veía en redes sociales que Florence Cassés le dictan una sentencia de 92 años de prisión. Ella se va a su país y en este caso creo que su pareja Vallarta se queda 20 años de prisión porque se violan sus derechos humanos, sus derechos consulares también. Sus derechos consulares. Y aquí también es importante esto. Esta cuestión se dio en 2005. Recordemos que todo el auge de la reforma en materia de derechos humanos se dio en 2011. Así es, no había tanta importancia o no había tanto foco en la parte de derechos humanos.
y en el 2005 se genera toda esta parte del montaje televisivo y Sí. demás, y es hasta 2012 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve, pero no en tanto a la cuestión de si era culpable o no. Claro. Se enfoca la Suprema Corte en el aspecto meramente procesal, Claro. el debido proceso. El debido proceso. Una violación al debido proceso, y ya recordando justamente que si se hizo en 2012, ya teníamos todo este auge de los derechos humanos, y entonces la Corte, ¿qué fue lo que dijo? Yo pongo de lado la parte de la culpabilidad o inocencia de esta persona extranjera, francesa, y me enfoco en la parte de la violación al derecho humano del debido proceso. Y como tal, como si hubo una violación al debido proceso, ordénese la inmediata liberación, toda vez que esta violación, independientemente de su culpabilidad, es flagrante a sus derechos humanos, y fue que se dio esta situación. Influye la cuestión de la geopolítica. En este caso creo que el presidente de Francia era Sarkozy. Así es. Y en este caso el presidente de México le toca al final de Calderón. Al final, Calderón. Entonces entra una cuestión también de relación de diplomática ahí, el derecho internacional, la diplomacia, el derecho convencional, pero en este caso, finalmente, como se viola el debido proceso de Florence Cassés, por no tener un debido proceso y que hay un montaje televisivo al violar sus derechos consulares, es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la pregunta sería, ¿la persona que hizo el montaje televisivo no debería de haber tenido alguna sanción? Pues sí, de hecho sí la tuvo que haber tenido, pero la cuestión mediática fue tan enfocada a esta cuestión novedosa que no se había dado hasta ese momento, que pues se dejó de lado y se quitó de ahí del escenario a esta cuestión del montaje, pero que sin duda alguna cobra relevancia porque gracias a este montaje se dieron las violaciones a los derechos humanos. O sea, entonces este es un precedente finalmente que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alguien que era culpable porque le dictaron una sentencia, pero como violaste el debido proceso por un montaje televisivo, ella obtiene su libertad. Así es. Ok. Ahora bien, en ese sentido, bueno, sí es importante recordar, y son temas muy importantes que nos ven nuestros amigos, fundados y motivados sobre derecho internacional, y por eso fue la intención de invitar hoy al doctor Christopher, el cual agradezco. Hay un caso que platicábamos en la semana, doctor, un caso muy interesante, el caso Avena México contra Estados Unidos. Claro que sí. Este caso es, dime si estoy bien, son 51 personas. 54. 54 primero, y que después quedan en 51. 51. Y estas 51 personas que están en Estados Unidos, se les dicta una sentencia donde se violan sus derechos consulares. Más que nada, aquí es una cuestión ya derivado de ciertos delitos que estas personas realizaron. Okay. La sentencia que ya tenían en el gobierno de Estados Unidos, ya bajo las reglas jurisdiccionales de Estados Unidos, era la pena de muerte. Okay. Y recordemos que en México al menos está prohibida la pena de muerte como una cuestión para cumplimentar una sentencia. Sí. En Estados Unidos no, en ciertos estados. Sí. Así que en este caso, Texas, California principalmente fueron los estados que hasta el momento tienen la pena de muerte activa, y el Estado mexicano, al enterarse de esta situación y al enterarse justamente de cuestiones de violaciones a derechos humanos, específicamente al debido proceso, se mete en esta cuestión y va a la Corte Internacional de Justicia en La Haya a acusar al gobierno de Estados Unidos. ¿De qué? De violaciones a los derechos humanos y a una ausencia de una comunicación consular. Estas personas no tuvieron acceso a una representación debida, obviamente, y recordemos, pues estas personas no sabían inglés, no tenían una defensa propia, y fue por esta situación por la que el Estado mexicano interviene. Con este mismo componente, al Estado mexicano no le interesaba si eran culpables o no de los delitos que les estaban adjudicando, pero sí de la violación a derechos humanos. Y a raíz de esto, este caso se dio en 2003, 2 años antes del caso de Florence Cassés, y en este caso el Estado mexicano también gana. Esto también es una cuestión importante para el derecho internacional, porque es la primera vez que el Estado mexicano gana un juicio en contra de Estados Unidos
en la materia internacional. A ver, déjame interrumpirte. La primera vez que gana México un juicio contra Estados Unidos es el caso Avena. Así es. Y lo dicta la Corte Internacional, Así es. que obviamente Estados Unidos había violado los derechos humanos Así es. de estas 51 personas. Así es. Hay un precedente. Lo que platicábamos es que ya la autoridad, los estados, no hacen caso omiso a la resolución de la Corte Internacional. ¿Por qué razón? Justamente porque aquí se sentó este precedente de cómo yo, Estados Unidos, claro, siendo un país con mis propias reglas del juego, con mi propio derecho, claro, voy a hacerle caso a una determinación de una autoridad extranjera, de una autoridad, aunque sea internacional. Y justamente aquellos argumentaban una cuestión de violación a la soberanía que se daba en ese momento. Ellos argumentaban que era una violación a la soberanía. Los estados. Estados Unidos, principalmente. Era presidente, creo que George W. Bush. Así es. Pero ellos le ordenan a los estados, obviamente los estados en esa autonomía, ellos dicen que viola su soberanía la Corte Internacional. Algunos estados sí aceptaron y asimilaron esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero muchos otros, en este caso Texas y California, al ser estados muy conservadores, claro, aluden a esta cuestión. Y de hecho sí se lleva a cabo la ejecución de sentencia de algunos de ellos, violando justamente esta sentencia y demás, pero este es el precedente principal para poder dar lugar a esta cuestión del proceso. Estados Unidos entonces tiene una doble narrativa. Así es. En este sentido, en este caso, en el caso Avena, dictado por la Corte Internacional donde gana México, Estados Unidos, de estas 51 personas que cometieron delitos, pero que se violaron sus derechos humanos, se ejecuta la pena de muerte y ellos interponen, o sus argumentos es de que violan su soberanía. Exactamente. Pero ¿qué pasa en el caso cuando es con México? Y cuando nosotros argumentamos que violan nuestra soberanía. ¿Por qué Estados Unidos? ¿No crees que parte de este razonamiento, decía Noam Chomsky, que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se queda en 6.5% de la población, el 50% del dinero del mundo? Totalmente. Y entonces entra ahí también en este componente o en esta ecuación la doctrina Monroe, claro, América para los americanos. Totalmente, y también recordemos que es inevitable la cuestión de Estados Unidos es la primer potencia, claro, a nivel mundial en cuanto a economía, política, en cuanto a toda esta injerencia y este poder globalizador que, claro, tiene Estados Unidos. Para bien o para mal, impacta en las determinaciones internacionales, porque al final de cuentas también estas instituciones internacionales son financiadas ¿por quién? Por, claro, el gobierno de Estados Unidos. Claro. Así que no podía haber esta cuestión de violabilidad de preceptos, pero también tenía que ejercerse y hacerse cumplir y tener justicia como tal. Así que estábamos en esa encrucijada, en ese entredicho, en este punto. Dijiste algo interesante que decía el maestro Eduardo Galeano, el derecho penal del enemigo, ¿no? Claro. También, que hablan algunos maestros alemanes, y la teoría de Friedman, ¿no? O sea, la teoría de Friedman, donde Milton Friedman, premio Nobel del 76, hacen esa intervención en Latinoamérica, ¿no? Con los Chicago Boys, donde implementan ese modelo neoliberal y donde de manera económica van haciendo, intervienen económicamente, pero además golpes de estados a toda Latinoamérica sobre ese modelo neoliberal. ¿Qué razón te ocupa en ese derecho internacional? ¿No viola la soberanía de todos estos países? Totalmente, pero aquí también tenemos que tomar en cuenta algo. La globalización nos forza a desdibujar estas fronteras físicas con esta globalización que ahorita en un momentito podemos estar escribiendo aquí una sentencia, claro, y en un segundo ya llega a La Haya, ya llega a Estados Unidos, cosa que hace 20, 30 años pues, claro, ni pensarlo, ¿no? Así que tendríamos que reestructurar estos conceptos, sí, de soberanía, actualizarlos y poner esta parte de tecnología e innovación a estos conceptos jurídicos y a la doctrina jurídica, porque al final de cuentas tenemos que utilizarlas como herramientas, sí, no como un lastre. Ahora, ¿consideras tú que la reforma del 2011 es la reforma más importante a la Constitución en materia de derechos humanos? Totalmente. O sea, después de 100 años de nuestra Constitución y con el precedente de la sentencia caso Radilla Pacheco, esa sentencia que es, ¿por qué le hablan la tormenta jurídica perfecta?
Claro, y justamente esta reforma en materia de derechos humanos de 2011 viene a ser un parteaguas. ¿Por qué? Porque antes en México la justicia se impartía de la constitución política hacia abajo, la Claro, cuestión estatal, la cuestión claro. municipal, y párale de contar. ¿Qué se hizo con esta reforma? Se aperturó esta cuestión de observación de derechos humanos. Ya no solamente íbamos a estar enfocándonos en las leyes internas, teníamos que también observar todos los convenios, todos los tratados internacionales en los que México suscribió con los diferentes países, y los juzgadores, toda la parte del Poder Judicial, tenía la obligación con esta reforma de 2011 de observar y salvaguardar todos los derechos humanos que estaban contenidos en todos estos cuerpos normativos internacionales, lo que elevaba la cuestión laboral, la cuestión de la actividad jurisdiccional del juzgador. Esa era la cuestión más importante. Ahora, parafraseando el artículo primero constitucional en esta reforma del 2011, que todos los servidores públicos deben de promover, proteger la Constitución y los tratados internacionales. Entonces se da ese derecho convencional que están obligados hoy todo el Poder Judicial y todos los servidores públicos a conocer estos tratados internacionales. Pero ¿no crees que es algo complejo? Decía el doctor Miguel Carbonell y el doctor Ferrer MacGregor, que México ha ratificado aproximadamente 200 tratados internacionales. Entonces, es posible que un ministro o un juez, bueno, tiene la obligación de conocerlos. Sí, como tal tienen ¿Cómo? la obligación de conocerlos. Actualmente ya con estas tecnologías de la información, la inteligencia artificial es una muy buena herramienta para pues revisar toda esta parte. Claro, que la tecnología. también, totalmente, que nos va a ayudar a revisar que no estemos contraviniendo con nuestras sentencias algún derecho humano como tal que esté contenido en algún tratado internacional, porque al final de cuentas también, como bien lo comentas, México es una parte importante de la comunidad internacional, ya que de los 196 países que actualmente integran el globo, tenemos relaciones diplomáticas con prácticamente 192. México es un país muy conectado, Claro. y en esa situación tenemos esa necesidad de estar al día y a la vanguardia utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos. Sí, entonces, México tiene una diplomacia con todo el mundo. Totalmente. Y tiene que hacer, ahora que viene la revisión del TEMEC, o sea, tiene grandes retos. Totalmente. El secretario de Relaciones Exteriores, el gabinete tiene grandes retos porque, como tú dices, vivimos en un mundo globalizado y tenemos que estar informados, ahí el uso correcto de la tecnología. Claro. Y ahora, como parte de los temas mediáticos que están hoy en los medios de comunicación, y tomando como componente el tribunal mediático, el tribunal de derecho, ¿cómo analiza el doctor Christopher desde una parte jurídica el caso de Maru Campos? Aquí es muy importante esta cuestión porque se está hablando de un tema de juicio político. Y al hablar del juicio político, recordemos también el contexto de esta revisión a los laboratorios y esta búsqueda y pesquisa de laboratorios allá en la sierra, en Chihuahua, y de este conocimiento del cual se acusa y demás. Digo, aquí nos vamos a la parte técnica meramente. Claro. Y independientemente de, como lo hablábamos hace un momento en el caso Florence Cassés y en el caso Avena, aquí no le debe interesar tanto a la autoridad si es o no culpable. Tenemos que irnos específicamente a esta cuestión del debido proceso, que eso es lo que va a dar la pauta para que se lleve a cabo o no el juicio político. Estando en este entendido, si la autoridad, en este caso estadounidense, cumple con todos los requisitos y se allega de todas las pruebas o medios de prueba pertinentes, podríamos estar hablando de esta ejecución de juicio político o no, pero meramente por cuestiones al debido proceso, no en la parte de si es culpable o no. Sí, o sea, el debido proceso. Ahí lo que tú decías, el artículo 40 de la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, o sea, son componentes, obviamente, de este operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, donde fallecieron 4 personas y 2 agentes de la CIA. Pero ahí una gobernadora, donde creo que la Fiscalía de Chihuahua no es autónoma. No. Entonces, la gobernadora tiene la obligación de presentarse al Senado, no es una obligación presentarse al Senado, no es un desacato.
Sí, totalmente sería considerado como un desacato, y también por ahí me imagino que tiene a su cuerpo o a su equipo jurídico que le aconsejó no presentarse de forma también estratégica, porque también jugando un poquito a ser defensor y también acusador fiscal en este caso, pues con la figura del amparo, que ahorita está muy protegida, pues se podría salir por ahí por la tangente, ¿no? Platicábamos cuando tuvimos la oportunidad de estar juntos, tomar un café, el litigio estratégico. Claro. Creo que esa parte me llamó mucho la atención. ¿El litigio estratégico es una forma que el abogado tiene que utilizar todo el tiempo? Exactamente. ¿Cómo lo defines el litigio estratégico, doctor? Justamente, y qué bueno que me haces esta pregunta, es muy importante porque en el despacho, en la consultoría que tenemos, nos enfocamos en este litigio estratégico haciendo referencia a una cuestión preventiva. Normalmente todos los abogados y la mayor parte de las consultorías y los despachos hacen un litigio reactivo, o sea, reaccionan a esta cuestión de, ya tengo el problema, contrato a un abogado para que me resuelva el problema. Pero ¿qué es lo que hacemos en Law Global Partners? En Law Global Partners justamente nos adelantamos a los probables problemas que pudieran tener los clientes, y en ese sentido establecemos todas las reglas y establecemos toda la condición jurídica para prever esos problemas y que ni siquiera nazcan a la vida jurídica, como decimos nosotros. Tratar de prever problemas futuros, que eso a la larga a nuestros clientes les va a ahorrar un sinfín de dolores de cabeza, pérdida de dinero, de tiempo y demás. Ese es el litigio estratégico, adelantarte. Parte de la conclusión, Doc, me informan que nos queda un minuto en las conclusiones. Ha ido muy rápido esta entrevista. Totalmente. Vamos a tener que hacer una segunda, una trilogía. Claro que sí. Te vamos a invitar aquí como asesor para temas internacionales. Claro que sí, muchas gracias. Si tú aceptas, pero ¿cómo te encuentran en las redes sociales a ti y al despacho del cual eres socio? Claro que sí, en Instagram también tenemos una página de internet, lawglobalpartners.com. Ok, ¿y en tus redes sociales? Como Christopher Nava Sandoval, así todo junto, Christopher Nava Sandoval, en Facebook, en Instagram, y ahí estamos a la orden. Un mensaje que le quisieras decir a los jóvenes estudiantes de Derecho actualmente. Que se preparen, principalmente, y bueno, yo que soy un apasionado de los idiomas, que estudien por lo menos inglés, porque en este mundo globalizado, si no sabemos inglés, va a ser un poquito más difícil entrar en esta sinergia de toda la cuestión. Pero prepárense, estudien mucho y disfrútenlo. Este proceso educativo, disfrútenlo, porque de esa forma no van a sentir que es una cuestión negativa, sino es una cuestión que les va a ayudar a ustedes como estudiantes. Pues muchas gracias, doctor. La entrevista se fue muy rápido. Totalmente. Gracias a todos los autores. Recuerden que tenemos una cita todos los martes, 7 de la noche, en Chance TV, Diálogos con Causa, conversaciones que inspiran. Nos vemos. Muchas gracias.